verlo y seguimos con más preguntas, pero por lo menos para que, como la voy a tener en la intranet, pues la colgada en la página, que podáis verlo. Pasa que no se ve bien la... ¿Te puedes poner en otro sitio? ¿No para allá? Bueno, ¿de dónde, por situarnos un poco en el contexto, de dónde procede el término de empresario? Fijaros que proviene del francés, No se ve y muy el blanco. concepto de empresario está ligado a la aventura. Y principio del siglo XVI se empezó a definir y hacía referencia a aventureros que viajaban al nuevo mundo en búsqueda de oportunidades, sin saber con certeza qué se encontraría. Y desde el inicio de la misma palabra de empresario ya estaba ligado al riesgo, a la aventura y a no saber muy bien qué resultado se iba a obtener. Es cierto que hoy está de moda y que el emprendedor es el que crea y pone en marcha un proyecto empresarial. Cada vez se le da más importancia a la capacidad de emprender y se estimula el emprendizaje, es decir, aprender a emprender. Ya lo decíamos esta mañana, que está muy de moda, que ojalá todo eso que se utiliza para darle todo ese apoyo climático que tiene y quererlo poner en valor, que luego se transforme en realidades. Si nos hablan mucho de potenciar, pero luego después lo que nos encontramos pues son palos en la rueda, no tiene mucho sentido. Pero bueno, por lo menos ya algo hay, es que antes ni siquiera existía eso. Fijaros, lo que es el concepto, ¿cómo ve nuestro diccionario de la Real Academia Española de la Lengua al emprendedor, al empresario? Dice, el primer concepto dice que es una persona que por concepción o por contrata ejecuta una obra o explota un servicio público. Otro dice que persona que hable al público y explota un espectáculo o diversión. Tercero dice el patrono o la persona que emplea obreros. Quizá a los tiempos actuales, bajo mi punto de vista, que más se ajuste sea el último, titular o propietario o directivo de una industria, negocio o empresa. Luego veremos lo que piensan distintos autores. Mirar para la seguridad social el tratamiento que le da. Para la seguridad social es empresario todo aquel que emplee a alguna persona que esté de alta en cualquiera de los distintos regímenes que tiene él establecido. Es decir, empresario, aunque su actividad no esté vinculada, no esté motivada por un ánimo de lucro, es decir, que no gane, es toda persona física o política, pública o privada, a la que prestan sus servicios, con la consideración de trabajadores por cuenta ajena o asimilados, las personas comprendidas en cualquier régimen de los que integran el sistema de seguridad social. Y luego ya con distintos puntos de vista. Fijaros, para estos autores, una recopilación muy rápida, porque luego vais a tener, y me interesa mucho seguir con las preguntas y con vuestra participación, eran los autores del libro Introducción a los negocios en un mundo cambiante, definen el empresario como una persona que arriesga su dinero, su tiempo y esfuerzo para desarrollar un producto o una forma de hacer algo innovador. A lo largo de los distintos conceptos, distintos autores, en distintas etapas y distintos tiempos, fijaros que todos ligan el emprendimiento mucho a la innovación. El diccionario de marketing dice que empresario es la persona que posee unas posibilidades determinadas para el desarrollo de la actividad comercial y que tiene que tener capacidad comercial, como por ejemplo visión, liderazgo, asunción de riesgo. Fijaros, aquí vuelve a asociar el asumir un riesgo. Es capaz de aunar las diversas partes necesarias para hacer funcionar una empresa y obtener un beneficio. Lo que decíamos antes, por lo menos hacerla autosuficiente, es decir, que se genere y que no sea algo un ente subsidiado. Eso es primordial en cualquier organización y que haya el aspecto empresarial pues muchísimo más. Para los autores del libro Hacer Empresa, dice que definen al empresario como una persona o entidad o grupo de personas que independientemente o asociadas, solo asociadas, por voluntad propia y motivaciones individuales, que aunque estén en grupo, que cada uno tenga una motivación suya individual, personal, decide asumir un riesgo en la realización de una actividad económica determinada y en la cual aspiran a tener éxito, lógicamente.
luego, entre comillas, dichas motivaciones pueden ir desde la satisfacción de hacer las cosas, no tiene por qué ser ganar dinero, sino lo que decíamos esta mañana. Oye, si quieres, muchas veces lo que se trata es desarrollar tu creatividad. Por aquello la franquicia es una franquicia, si quieres ser muy creativo y tú quieres poner el almanaque donde te da la gana y abrir cuando quieres y cerrar cuando quieres, te tienes que buscar otro tipo de negocio. Según Simón Andrade, dice que el empresario es aquella persona natural o jurídica que generalmente es titular de una unidad de producción o servicio y como tal es que asume el riesgo principal de la misma, siendo la circunstancia que lo diferencia del ejecutivo. Aquí la diferencia, este autor lo que trata de diferenciar es que el ejecutivo no arriesga su dinero, el empresario es quien lo arriesga. Luego hay otros autores que piensan lo contrario, es decir, pero este establece el límite en eso, el que ejecuta no arriesga y el empresario sí es el que pone el capital, que luego sabéis que no todo no es tan puro, hay sistemas mixtos porque hay muchos puestos directivos que un alto componente, y en esto parece que el futuro apunta por ahí, pues va en un variable, va muy ligado a los resultados, es decir, tiene las consecuciones de unos mínimos establecidos, pero cada día se va más a tener un salario mínimo y un variable muy en función de los resultados, que va en línea de lo que decíamos antes. En los tiempos actuales, los números, quizás antes tuviese sentido esconder los números y que no lo viese el trabajador y no lo viese nadie, pero yo creo que hoy con los márgenes que se trabajan es todo lo contrario, lo que tenemos que ir a poner los números sobre la mesa. No hace mucho yo escuchaba decir a un empresario eso, es decir, los números, una empresa pequeñita pero consultor, y él decía que era muy partidario que en los tiempos actuales los trabajadores conocieran los números de la empresa, porque si no los conocen siempre los que se imaginan son mayores, que la ficción supera a la realidad. Es preferible poner los números sobre la mesa y lo que decíamos, vamos a generar riqueza y luego ya nos pondremos de acuerdo a ver cómo la distribuimos. Pero lo que sí está claro es que si no hay la generación de una riqueza o establecer que el mínimo hoy, el objetivo principal de la mayoría de las empresas en los tiempos actuales no es generar beneficios, es subsistir, mantenerse en el tiempo. Es decir, un empresario no hace mucho de la radio dice, hoy los empates se celebran como goleadas, es decir, si llega a final de año y no has perdido dinero, esto ya es un triunfo, antes era un fracaso, pero hoy es todo un éxito. Tradicionalmente se identifica con el empresario, tradicionalmente se identifica con el emprendedor, empresario capitalista, que es el que pone en marcha un proyecto empresarial arriesgando su capital. Que no siempre, hoy en día, sobre todo en las grandes empresas, por un lado está el propietario que aporta el capital, el socio capitalista o los accionistas, y eso está desligado totalmente de la gestión. Por otra parte está el empresario o el directivo, que es quien gestiona y dirige. Y todas las empresas que tenemos cotizadas en el IBE, ahora el plan pendiente estamos de él, con la mayoría de estas empresas los propietarios son los accionistas, que lo que ponen ahí son su capital y no tiene nada que ver con quién la dirige, aunque lo que es cierto es que los que la dirigen en muchos casos pues sí tienen participación, sobre todo porque tienen una información privilegiada, como a lo largo del tiempo se ha visto, que luego les permite sacar unos resultados. El empresario es la figura que adopta las decisiones generales en la empresa, que planifica los objetivos a conseguir y diseña los medios para alcanzarlos. Aunque luego puede delegar las decisiones, fijaros esto es lo que decía referencialmente, y lo que delega son las decisiones operativas. La estrategia es una decisión que no puede decidir, es decir, el empresario, el responsable último, que tiene que decidir a dónde quiere ir. Tiene que tener un enfoque de dónde quiere dirigirse. Y bueno, las características, que ya las hemos visto casi de pasada, y las características principales o actitudes que debe poseer el empresario deben basarse en el liderazgo, la innovación, la capacidad estratégica para visionar el futuro de la organización. Tiene que tener un espíritu emprendedor y dinámico, y que le guste iniciar cosas y que sea ágil, que es directo, pues casi nada. Es decir, es una persona que busca oportunidades en el mercado para obtener un resultado, para obtener unos beneficios. Papel de líder. Tiene que liderar, pero liderazgo no tiene por qué ser único, no tiene que ser por qué personal, puede ser de equipo. El empresario debe concebir la misión de la empresa y diseñar las estrategias para alcanzarla. Pero con lo del liderazgo hay una cosa que yo creo que es importante. Cuidado con lo del papel de líder, que es necesario y se repite ahora después, pero el potenciar excesivamente el liderazgo personal nos puede llevar a un riesgo, y es el hacer la empresa muy a la medida del empresario. Cuando las empresas se hacen muy a la medida de una persona, corren el riesgo de resfriarse cuando se resfría la persona,
de enfermar cuando enferma la persona y de morir cuando muere la persona. Yo creo que ese liderazgo hay que mantenerlo, pero desligándolo mucho de los trajes antiguos. Las cosas, las empresas hay que procurar en la medida en que se pueda desvincularlas, no sea la medida de nadie, pues si lo hacemos a medida de alguien, el día que ese alguien no esté, el traje ese no le va a valer. Necesidad de realizarse, una realización, un espíritu de querer hacer cosas. La mayoría de los empresarios son personas con capacidad para aceptar responsabilidades y con tendencia a asumir riesgos. Fijaros que todos los autores en distintos tiempos ligan, ¿no? Siempre va muy ligado con la asunción del riesgo. Y además lo habéis contestado ya. Entre sus rasgos destacan voluntad, la capacidad de esfuerzo, la capacidad de intuición. ¿O me imagináis una persona que como empresario que no tuviese capacidad para asumir responsabilidades? O para intuir o para visionar? Son características indispensables. Te refuerzan ahora de un empresario en términos simples es aquella persona que crea o adquiere un negocio o empresa y luego se dedica a trabajar en él y hacerlo crecer y que cumple con el siguiente proceso. Aquí ya entramos un poco para hacer una síntesis de los procesos. Así que el proceso es el que lleva a la constitución de una empresa, que muchos de vosotros ya lo habéis vivido o lo estáis en ello. Es decir, identificar una oportunidad. Sentáis y no tenéis empresa, casi seguro que todos tenéis en mente una oportunidad de diseño, de elaboración de algún producto. Aquí se tiene algo. Y hay que identificar una oportunidad. En primer lugar, un empresario tiene la suficiente visión como para identificar una oportunidad de negocio, buscar un hueco, un nicho de mercado. ¿Asume? Bien, fijaros otra vez lo de la asunción de riesgo. Es decir, que quede claro que aquí lo de ganar siempre es muy difícil. Es decir, lo de las brevas maduras y preparadas y peladas, siempre hay otro, me ha dicho, que llega y se las come. No tiene que asumir el riesgo y tiene que estar un poquito verde. Luego ya el grado de madurez es el que se calibra, que sea mayor o que sea menor, pero hay que asumir un riesgo. ¿Sí? Una vez identificada la oportunidad de negocio, el empresario se informa, como hemos dicho esta mañana, investiga, analiza dicha oportunidad y si considera que el negocio, producto de dicha oportunidad, podría ser rentable, toma los riesgos necesarios y asume la responsabilidad de su decisión. Y siempre ligado al riesgo, a la toma de decisiones, al asumir la responsabilidad. Reúne recursos. ¿Qué recursos necesitamos? Y casi siempre fijaros por el orden. Lo primero más de parte de recursos financieros. Suelen ser los primeros. Si no tenemos dinero, bueno, se pueden hacer. También con imaginación se pueden hacer cosas. Recursos materiales o tecnológicos y recursos humanos. Aquí la innovación. Entonces tiene que innovar. Luego veremos lo que es innovar. Luego usa su creatividad para diseñar un producto único que ofrezca una diferenciación con respecto a los productos de sus competidores. Es decir, si quiere salir al mercado con lo que ya existe, al mismo precio que existe, es prácticamente imposible, estás abocado al fracaso. Es decir, tienes que tener un producto diferente o con unos costes diferentes o con un planteamiento de comercialización distinto. Si sacas lo mismo que hay, a los mismos precios que hay, con los mismos canales que hay, pues juegas con una desventaja que eso casi tiene el fracaso asegurado. En algo te tienes que diferenciar, en la elaboración, en la producción, en el precio, hay que es necesario. Desarrolla los procesos con lo que te quiere diferenciar, es decir, posteriormente el empresario crea procesos o sistemas que hagan funcionar eficientemente su negocio. Procesos o sistemas sobre cómo adquirirá su insumo, cómo producirá sus productos, cómo los distribuirá, cómo los proporcionará. Esto se daba en las primeras sesiones, es decir, cómo adquiere la materia prima, cómo la elabora, cómo la comercializa. Yo creo que eso lo habéis visto ya un poco. Lidera, podemos salir lo del liderazgo. Una vez iniciado su negocio, el empresario ejerce su liderazgo para inducir y motivar a sus trabajadores a que alcancen los objetivos que se haya fijado en la empresa. Si tiene que coordinar voluntades, decía un autor que de todos los recursos en la empresa, primero se definía como que no es partidario de que a las personas se le llamen recursos humanos, porque las personas no son un recurso, son personas. Y eso de recursos humanos, hay autores que no están muy de acuerdo. Pero si lo consideramos recursos, el recurso que más cuesta, que más hay que invertir en gestionar son los recursos humanos. Y después de un tiempo muy largo decía, al final decía, conclusión, que es que gestionar personas, gestionar los recursos humanos es actuar sobre su mente, pero sin bisturí. Tienes que operarlo, pero sin bisturí. Eso cuesta, hay que dedicarle mucho tiempo, mucho esfuerzo. Y sobre todo, yo creo que lo que hay que poner en valor y falta, y al menos echamos de menos, es cómo se contribuye a la comunidad. Fijaros que ahora,
Con la crisis que hay se está hablando mucho de la necesidad de crear empresas, de la necesidad de que salgan emprendedores, pero tiene que quedar muy claro que el empresario contribuye a la sociedad. ¿Cómo contribuye? Pues contribuye a la comunidad, ya sea brindando un bien o servicio útil, cuando está creando un producto que no existe. Un teléfono cuando no existía, o un coche cuando los coches no existían, o un producto que no exista, o un servicio, porque muchas veces tenemos que hacer un producto, puede hacer un servicio. Inventas que a lo mejor, oye, llevar, no sé qué documento a algún sitio que cuesta mucho, que tú consigues llevarlo por poco precio, crear algo. Ahí, contribuye creando un servicio, brindando un bien o servicio útil a los consumidores, incentivando la economía. Ahora esto requiere poca explicación. ¿Es necesario que haya empresas o que se genere la actividad empresarial? Ya lo hemos comentado antes, y creando nuevos puestos, sobre todo creando nuevos puestos de trabajo, porque esto es una cosa que retroalimenta a la otra. Si estás trabajando y ganas, cuanto más ganes, más inviertes, más gastas, y al final es un poco una retroalimentación continua. Muy rápido, bueno, como habéis visto que el concepto de empresario está muy ligado a la innovación, muy rápido lo voy a tener colgado, es decir, diversos autores expertos en la materia han definido el concepto de innovación. Existen múltiples definiciones acerca de un concepto que en apariencia es simple, pero que a la vez es ambiguo. Una gran mayoría de definiciones provienen de la definición promulgada por el economista austriaco Schindler, a la cual la innovación abarca 5 casos siguientes. Es decir, primero, la introducción en el mercado de un nuevo bien o servicio, el cual los consumidores no están aún familiarizados con él, si saca algo que no existe o que no conocen. Segundo, introducción de un nuevo método de producción o metodología organizativa, es decir, sacas algo o lo haces de manera distinta, creas una nueva fuente de suministro de materia prima o de productos semi-elaborados, y la apertura de un nuevo mercado en un país, y la implantación de una nueva estructura en un mercado. Y para que haya innovación, pues tienen que darse algunas de estas condiciones, algunas de estas características. Existen 2 puntos en los cuales todos los autores convergen, y es que si los nuevos productos, procesos o servicios no son aceptados por el mercado, no existe innovación. Esto se suele dar mucho en las universidades y eso, es decir, que tú y que estás investigando. ¿Qué has investigado? Tiene 18 casos de investigación que hemos subvencionado todos con nuestros impuestos, con nuestra contribución. ¿Y cuántos has aplicado? Ninguno. Es decir, todos son pues, sobre el sexo de los ángeles, que es muy interesante, pero eso tiene que tener una... Y si no, por lo menos, a lo mejor tiene una contribución en un futuro, a lo mejor ese proceso de investigación tiene algunas utilidades, oye, pero por lo menos no digas que estás innovando. Que quede claro que la innovación se da cuando eso tiene una aplicación. Hasta ahí habrá sido una investigación que a lo mejor para posterior de investigación o posterior de desarrollo va a servir, pero no digas que has innovado, porque innova a partir de, y aquí coinciden todos, cuando eso ya tiene utilidad. La innovación es el elemento clave de la competitividad. Innovar es crear o modificar un producto o introducirlo en el mercado. Vienen ahora los tipos que existen. Y mira, sobre el segundo, mantiene, Michael Potter afirma que la competitividad de una nación depende de la capacidad de su industria para innovar y mejorar. Yo creo que eso en España ahora lo tenemos más claro que nunca. Las empresas consiguen ventajas competitivas si consiguen innovar. Es decir, esta diferenciación es buscarla de innovación. Y luego ya, bueno, pues los tipos de innovación que hay, pues innovar en el producto, innovar en el proceso, y según el grado de originalidad, pues puede ser una innovación radical cuando lo cambias todo, o una innovación incremental cuando lo que hace es mejorar algo pero que ya existía. Y hasta aquí podemos seguir con las preguntas, porque esta es la parte que habíamos preparado para decir que el título era ser empresario, parecer empresario y ejercer de empresario. Un poco hasta aquí lo que es ser empresario. Aquí y nos podríamos entender más, pero bueno, el parecer empresario es que el empresario tiene que predicar con el ejemplo. Es fundamental. Nosotros lo hemos resumido con esta cita de decir, la palabra puede convencer, pero el ejemplo arrasa. Yo le puedo decir a la gente que hay que optimizar el tiempo, oye, que hay que desayunar rapidito, pero si tú le decías a la gente que vaya a desayunar rapidito y tú cuando te vas a hablar, pues echa una cantidad de tiempo impresionante, que eso al trabajador lo que le queda no es lo que tú le digas, sino lo que verdaderamente haga. Es difícil decirle que hay que dedicar tiempo, que te tienes que centrar en los resultados, y luego después el empresario es el primero que no está enfocado a los resultados, está enfocado al esfuerzo.
Cuando alguien consigue algo muy importante, dice, sí, pero que ayer te fuiste a las 6, ¿no? ¿Qué me vas a valorar? ¿Que me haya ido a las 6 o lo que he conseguido? ¿A qué jugamos? Hay que tener las reglas muy claras y sobre todo, a veces los empresarios no somos conscientes del valor que tiene lo que se dice para el que está escuchando. Si es un referente, no, lo que dice para el trabajador tiene mucho valor, que a lo mejor el que lo está escuchando se lo da y el que lo está diciendo pues no se lo da. Y luego hay más preguntas y seguimos con las demás. De todas formas, la presentación la voy a tener colgada, la voy a tener por ahí. En la plataforma, ¿no, Daniel? ¿Qué? La presentación. Sí, la colgaremos en la plataforma junto con el vídeo, ¿vale? Colgaremos todas las presentaciones. La plataforma, ¿sabéis cuál es, no? No. Si os habéis apuntado ahí. ¿Vale? De empresario a emprendedor se llama. ¿Vale? Todo El enlace que, por ejemplo, a mí me viene en el correo envié no funciona. no funciona, pues entonces no se la veo. Voy a mandar un mail. A Forpollado se ha mandado un mail con unos códigos de usuario y tal. Sí, ¿no? Para poder acceder hoy a todo. O sea que Por eso es que se está ocupando Patricia, pero vamos, que la plataforma, no os preocupéis que en la plataforma tendréis todas las presentaciones y los vídeos, ¿vale? Y si no, le diremos a Patricia que os mande un correo a todos con la dirección. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué pensáis? No de la pregunta, sino ¿qué pensáis de lo que hasta ahora hemos estado viendo esta mañana? ¿Estáis más animados? no. ¿Perdón? Tengo una pregunta un poco general, que no sea como plantearla, como que la cosa un poco muerta, aprovecho, ¿no? Venga. Porque cuando llegué esta mañana un poco tarde, escuchamos de la formación y ahora estamos hablando un poco de muchas facetas de empresarios. Y la mayoría de los que estamos aquí, por lo que vi ayer, no nos hemos formado como empresarios, sino que estamos empezando y en distintos procesos de forma más inmediata y tenemos que convertirnos en empresarios y formarnos al mismo tiempo y después. Entonces, la pregunta que yo haría es, en base a vuestra experiencia, el recorrido que lleváis, ¿qué, digamos, hoja de ruta pondríais en la formación de un empresario? Es decir, ahora la formación va desde cursos online gratuitos, libros que tenéis por tu cuenta sobre cómo empezar a entender, hasta MBA de 50.000 euros. Y coge desde recursos humanos, financiero, estrategia y análisis de mercado. Entonces, ¿cómo priorizaríais eso? ¿Qué consejos nos daríais de por dónde empezar a formarnos como empresarios? El otro día me contaron un chiste y yo no sabía cómo meterlo. Ellos lo han puesto, Que hemos parado. No lo han puesto de verdad, Ni que lo hubiéramos preparado tú y yo, ¿Perdón? Efectivamente, formación de cargo, ¿no? Pues nada, dos amigos que se encuentran pasado el tiempo y uno va con un pedazo de Mercedes impresionante, tú lo sabes, ¿no? Pero Muy rápido. con un Mercedes impresionante, con un reloj de estos de 12.000 euros, pero era un poco modesto, ¿no? Y se encuentran los dos amigos y le dicen, oye, ¿qué estás haciendo, no? Y dice, pues nada, yo, es que verás, quiero ser empresario. Entonces, pues nada, hice económica, luego hice derecho, luego hice un MBA internacional, luego me fui a una multinacional americana para ver cómo son las grandes empresas, luego estudié inglés, luego estudié alemán y nada, estoy aquí preparándome para ser empresario. Ah, muy bien, dice, ¿tú qué hiciste? Le pregunta al amigo, al del Mercedes, ¿no? Dice, pues nada, yo empecé y compraba una cosa en 8, lo vendía en 10 y con ese 3% iba tirando. Es más o menos así, evidentemente esto no parece que tiene más gracia, ¿no? Es decir, al final con un 3% voy tirando, ¿no? Y de eso se trata. A veces nos queremos preparar tanto que queremos tener una empresa constituida con la mejor forma mercantil,
unos estatutos fantásticos, una oficina o una nave adecuada con la última tecnología y la más avanzada innovación, unas oficinas confortables, unos ordenadores de última generación y una web, por supuesto, ¿vale? Y en Twitter, en Facebook y en no sé dónde. Y clientes. No, bueno, estoy preparado, estoy tal. Hay una definición que a mí me gusta emplear sobre la de ser empresario y es la de quien tiene un cliente tiene una empresa. Claro. Quien tiene un cliente tiene una empresa que empieza ya a tener algo. A partir de ahí ya voy construyendo. Podemos, pues eso, como el amigo del Mercedes, ¿no? Es decir, podemos prepararnos todo lo que queramos y tener la mejor formación, bueno, pues económica, de gestión, de management. En las escuelas de negocios estarían encantados de brindarnos todo su apoyo, de aprender idiomas, de desarrollar un plan de negocio, de hacer un plan estratégico. Pero diríamos que sin obviar todo esto, lo que yo haría sería ponerme en marcha. Buscar un tipo. Es decir, Bill Gates, Steve Jobs, toda esta gente que han llegado a ser algo en la vida, no como nosotros, empezaron, bueno, pues en un sitio modesto, divirtiéndose con amigos y generando un producto que vender. Bill Gates, su primer trabajo fue una subcontratación. Fue un encargo que otro no quiso, él lo hizo. Ponernos en marcha. Si creemos que ser empresario, que tener una empresa es lo más adecuado para nuestro momento actual, ponernos en marcha. Luego ya supliremos con la formación que veamos que necesitamos o contratando a los que tienen esas competencias que a nosotros nos faltan, lo que nos falta. Pero crear tiempo y aprender de nuestros propios errores lo antes posible. Ir rectificando la hoja de ruta sobre la marcha, teniendo en cuenta que tiene que haber un profundo y absoluto convencimiento de que es nuestra opción. Como pensemos que voy a emprender, pero como me salga un trabajo en fomento de construcción y contrata, me da tocado fomento de construcción y ya, como me salga un trabajo en fomento de construcción y contrata, lo dejo, mal asunto. O sea, es como que van a hablar, tiro para adelante y soy consecuente con lo que me pasa y soy responsable de mis actos. Si sale bien, fenomenal; si sale mal, pues lo habré hecho mal. Bueno, y por supuesto pongo todos los medios sobre la mesa. En fin, trabajo más que nadie, investigo a la competencia más que nadie, investigo el mercado más que nadie. Es decir, pongo, en fin, toda la intensidad de lo que puedo hacer sobre la mesa. Yo es lo que he hecho, no he hecho otra cosa. Es quemar las naves, no contemplar otra opción y trabajar pues todo lo que puedo. Y ahora es más de lo que me gustaría, pero bueno, también tiene sus compensaciones. Y este sería mi recomendación pensando en el gurú del Mercedes, del Rolex, de los seguidores. Pedro, si me permite, yo siempre utilizo también una historia parecida a lo que tú has contado, que me mandaron en un PowerPoint y siempre lo utilizo cuando tengo que dar charlas a emprendedores, ¿no? Y era de un hombre que en Estados Unidos fue a una entrevista con Microsoft para mantenimiento. Entonces no entró porque le exigían los estudios mínimos. Entonces él vio un nicho de mercado y saliendo de la oficina, pues vio un puesto de fruta. Entonces el poco dinero que tenía, porque estaba ahora mismo como pueden estar mucho, ¿no? Por el poco dinero que tenía lo invirtió en comprar fruta y vender las frutas en las oficinas, porque no tenían tiempo ni de bajar a comprar fruta. Entonces pues ellos preferían comer fruta sana. Eso poco a poco fue comprando, vendiendo y fue adquiriendo más clientes, más mercados y ampliando su negocio de una tontería y un hecho verídico. A los 10 años se convirtió en el distribuidor de fruta más grande de todo Estados Unidos. Y en una de las entrevistas
que siempre le hace, dice, ¿qué hubiera pasado si usted hubiera tenido máster, si hubiera tenido carrera, si hubiera tenido idioma? Y dice, posiblemente estaría limpiando mierda en Microsoft. Claro, que él vio una oportunidad y se lanzó. Dice, bueno, pues si esta tontería de yo comprar fruta y la voy vendiendo a las oficinas que no tienen tiempo ni para bajar aquí en Nueva York o cualquier lado, pues vio y se lanzó y mira. Claro, de ahí un poco surge la pregunta, porque si tuviese 20 años y 50.000 euros o algo que lo para un máster, sabía qué hacer. El problema es que ya tengo que empezar a facturar y mi formación es casi cero a nivel empresarial. Y precisamente de esa situación de lanzarse es donde nos hay que optimizar más, es decir, el tiempo de formación que dedico y que todos tenemos claro y que todos hemos insistido en eso, ¿a qué lo dedico? O sea, es tanto el campo y puedo dar tan poco el tiempo, porque precisamente ya estoy avanzando, ya estoy dando pasos, ¿en qué lo invierto? De toda esa marasmo, porque ahora mismo la formación empresarial es la oferta es tan brutal que cuesta decir ¿qué priorizo? Las cosas más personales, priorizo lo cercano, priorizo una formación más estructurada, precisamente porque el tiempo que me queda para hacerlo es muy poco, porque la actividad me exige el 90% de mi tiempo, ¿no? Depende de la actividad a la que te dediques, ¿no? Depende de tu formación previa, depende de muchas circunstancias. Hombre, en la Cámara de Comercio tiene una media, diríamos, bastante razonable económicamente, muy competitivo económicamente y de bastante calidad. Un MBA teóricamente nos da una visión global de todas las áreas de una empresa. Pero sobre todo yo creo que tiene lo más importante. No hace mucho un empresario que estuvo aquí en Málaga en una conferencia y le publicaron un artículo porque había empezado, si se quedó en paro con 50 y muchos años, casi 60, salió en la prensa hace mucho, que más no lo había leído, y inició una actividad empresarial que era una multinacional, con 70 y algo, de hace de hecho 10, 12 años. Y decía, ¿y para ser empresario qué necesitas? Porque tú con esa edad, la poca formación, dice, pero tenía lo más importante, tenía una necesidad. Yo sabía que con mi edad nadie me iba por la calle, entonces eso hizo que empezara. Yo leí, con relación a tu pregunta, leí una cosa que me pareció muy cierta, y se me quedó grabada. Dicen que las 3 actividades, las 3 funciones que una persona puede desarrollar, que más repercusión pueda tener sobre los demás y sobre la sociedad, son para las que menos formación se requiere. Ser padre, nadie te enseña a ser padre, y tienes un momento a tu cargo, lo tienes que educar, tienes que ser político, la responsabilidad que puede caer y toma decisiones que puede afectar a mucha gente, o ser empresario, y son las que menos. Pero hay que tener en cuenta una cosa, que desde mi punto de vista, lo de ser empresario es más actitud con C que con P. Porque fijaros lo que hemos visto, ¿qué dicen los distintos autores? Capacidad para asumir riesgos. Eso difícilmente en una escuela no se enseñarán cómo dosificarlo, cómo comportarme ante el riesgo, cómo controlarme, pero la capacidad de asumir eso es difícil. Responsabilidad, igual. Si en una escuela que me den cómo asumo responsabilidad, eso lo